Hoy completaremos la continuación de una historia intensa y dramática, infame y violenta, pero por sobre todas las cosas, real. Demasiado real. Me refiero a la sociedad que sufre la dictadura más terrible de América y probablemente la dictadura más terrible de Occidente en las últimas 4 décadas. La vez pasada les narré los truculentos sucesos que llevaron a Daniel Ortega y al sandinismo a recuperar el poder en Nicaragua. Ahora les mostraré los lazos, las traiciones, las atrocidades, los horrores y el infinito dolor que ha perpetrado un hombre aliado totalmente a las más sombrías élites globales. El socialismo de Ortega domina a este pobre país centroamericano de una manera tan monstruosa que es difícil de imaginar en pleno siglo XXI. Confisca bienes, protege sicarios, inflige todo tipo de tormentos a inocentes, persigue sacerdotes y cierra iglesias y exilia hasta a sus propios amigos. Y todo esto no lo podría hacer sin la ayuda indispensable de su esposa, que cree que es bruja, sí, literalmente, del petróleo de Chávez mientras quedaba, de los paneles de Klaus Schwab ni más ni menos, de los satélites de Vladimir Putin, de las gallinas de Bill Gates, sí, las gallinas de Bill Gates, y sobre todo del silencio cómplice del Papa Francisco, cuya ambigüedad ilustra que no es un mensajero de Dios, sino todo lo opuesto. Por eso es importante que presten atención a cada detalle de esta investigación minuciosa y que se queden hasta el último minuto, porque vale la pena. Y al terminar, compartan en todas sus redes y grupos y recompensen el esfuerzo del periodismo libre a través de patreon.com/Nicolás Moraz. Sin más que decir, estimados amigos, comenzamos. Suscríbete a nuestro canal cliqueando en el botón rojo y en la campanita de activar todas las notificaciones para no perderte ninguno de nuestros programas e investigaciones exclusivas. Durante su segundo mandato como presidente, Ortega tomó el control absoluto de todos los aspectos del gobierno. La Asamblea Nacional, la Corte Suprema, las Fuerzas Armadas, el Poder Judicial, la Policía y la Oficina del Fiscal, anulando por todos los medios la intervención política de la oposición. Sin embargo, era muy difícil verlo en persona. Sus desapariciones de la vida pública a veces eran tan pero tan largas que más de una vez se le había dado por muerto, al estilo de Kim Jong-un, el líder norcoreano. Era una suerte de espectro dominando desde las sombras. Quien tenía verdaderas ansias de mostrarse, un hambre voraz de protagonismo, era su mujer Rosario Murillo, que invadió Nicaragua con sus colores intensos y sus símbolos místicos. La voz de Murillo se oía casi todos los mediodías a través de múltiples medios oficialistas que pretendían diseñar una nueva realidad política. Un relato donde la dinastía Ortega fuera la única salvadora del sufrimiento del país. En un trabajo meticuloso, la periodista Arlene Cerda contó apenas 296 intervenciones públicas del presidente en el periodo de 5 años comprendido entre 2006 y 2011, y solo en 18 ocasiones salió de Managua hacia otros municipios. En tanto que en ese mismo periodo, Rosario realizó 1.700 actos, casi 6 veces más que su esposo. Pero si me permiten el oxímoron, Daniel era un ausente presente, porque su cuerpo frágil y enfermizo era invisible, y sin embargo su rostro aparecía en todas partes, en vallas de carreteras, en murales, en textos y cuadernos escolares, en diarios, en programas de televisión, un auténtico gran hermano tan omnipresente como el que relató Orwell en su novela icónica 1984. Nicaragua está tristemente regida por aquella frase que dice: quien controla el presente domina el pasado y decide el futuro. Murillo erigió en medio de Managua el Museo de la Victoria Sandinista, que presenta a Daniel Ortega como el combatiente de las 1000 batallas y que por esas ironías él nunca estuvo en ellas. Las fotografías invaden el museo con su figura. Es un personalismo bochornoso. En una de las paredes aparece firme y temerario entre las tropas del Frente Occidental de León y Chinandega junto a su amigo el comandante Tomás
Borge, cuando se había iniciado la ofensiva final de 1979. Lo extraño es que ni Ortega ni Borge estuvieron en el frente occidental, sino que llegaron días después procedentes de Costa Rica, cuando este territorio ya estaba liberado. La que dirigió realmente ese frente fue la comandante Dora María Teles, pero sin embargo no se la ve en ninguna fotografía del museo y ni siquiera es mencionada en los textos alegóricos. Quizás había algo de rencor en aquella falta. Ella fue quien había declarado que en realidad Ortega no había jugado ninguna función de combate en la etapa final y decisiva de la revolución sandinista, pues su experiencia militar era virtualmente nula y sus limitaciones físicas eran numerosas. Era chicato, corto de vista, se agotaba rápidamente, respiraba mal y no soportaba la montaña. Solo era un gran tirador, a pesar de tener la mano lisiada. De todos modos, es presentado como el héroe indiscutible de ese museo surrealista que deja excluidos a una larga lista de guerrilleros revolucionarios, casi tan atroces como él, pero definitivamente más corajudos. Joaquín Cuadra, Mónica Baltodano, Henry Ruiz, Bayardo Arce y Víctor Tirado López. Tan diferente llega a ser esta versión ficticia de la historia de Nicaragua que el comandante Víctor Tirado una vez entró al museo y contó que el guía relató un evento totalmente distinto al mismo en el que él había sido un protagonista de primera línea. La historia será amable conmigo porque tengo intención de escribirla, dijo alguna vez Winston Churchill, que por cierto se ganó un Nobel de Literatura. Churchill sabía muy bien cómo manipular a las personas. Mientras su imagen se volvía ubicua, Ortega se iba quedando solo, aislado en su tiranía. Gioconda Belli, Henry Ruiz, Luis Carrión, Ernesto Cardenal, Carlos Tunerman, Víctor Hugo Tinoco, Mónica Baltodano, Julio López, muchos de sus amigos y compañeros que alguna vez habían sido cómplices de aquella gesta sanguinaria y de ese primer gobierno infame, se fueron convirtiendo en opositores y exiliados, observando desde lejos cómo este rey sandinista deliraba en su poder. La soledad era inmensa. Carlos Guadamuz, su amigo íntimo, había sido acribillado años antes en circunstancias sospechosas cuando salía de su camioneta. Y Sergio Ramírez, que había formado parte de la primera junta de gobierno sandinista, ya se había convertido en todo un crítico en sus memorias Adiós muchachos, donde confesó los numerosos desastres del partido. Decía francamente que le revolvían el estómago. Ortega había perdido muchas amistades cercanas, pero había ganado otras que le dieron muchas ventajas. La principal la mencioné en mi primer documental sobre Nicaragua, recomendado si no lo han visto aún. La del venezolano comunista Hugo Chávez, que se convertiría en su mecenas y tutor. Wikileaks reveló un reporte de la Embajada de Estados Unidos en Nicaragua, donde se consignaba que los funcionarios del gobierno orteguista recibían sendas maletas repletas de petrodólares por parte de funcionarios venezolanos en sus viajes oficiales a Caracas. Con los 500 millones de dólares al año que llegaban de Venezuela, la reina Murillo había podido construir ese museo que cifraba un pasado mentiroso y un culto absolutamente idólatra a su esposo, el rey. Pero no solo eso, con ese potente ingreso el sandinista se dio el gusto de florecer su demagogia ofreciendo maquiavélicos y temporales beneficios sociales para los más necesitados, con la atenta supervisión de Chávez. Y los cables de Wikileaks, liderados por el heroico Julian Assange, no terminan aquí. También muestran que los norteamericanos ya sabían que durante la campaña municipal del 2007, el partido de Ortega obtuvo dinero del narcotráfico a cambio de que jueces sandinistas pusieran en libertad a traficantes capturados por la policía y los militares. ¿Por qué George Bush no denunció nada de esto? ¿Por qué eligieron guardarlo en secreto? Bueno, porque veían a Ortega como un opositor controlable, un elemento de inestabilidad que justificaba partidas presupuestarias para que la CIA y otras agencias lo vigilen de cerca. Fueron los mismos jueces de la Corte Suprema que en junio de 2008 inhabilitaron al MRS y al
al Partido Conservador a participar en las votaciones. No era un asunto menor para Ortega. Esos comicios determinaban las alcaldías de todo el país. Si eran conquistadas por la oposición, podían poner en riesgo su poder absoluto. Por eso decidió usar además el Consejo para impedir que observadores nacionales o veedores internacionales presenciaran la misma, hecho que no sucedía desde 1990 cuando él perdió la presidencia. Evidentemente, cuando alguien controla las elecciones en Nicaragua, definitivamente le va mal al sandinismo. Dato. A nadie le pudo sorprender que ese 9 de noviembre el Partido de Liberación Nacional consiguiese 105 alcaldías frente a las magras 37 del Partido Liberal, casi todas en pueblos pequeños, y las 4 de la Alianza Liberal Nicaragüense. Eduardo Montealegre, candidato opositor a la alcaldía de Managua, declaró que se había montado un fraude grosero, con papeletas opositoras tiradas en botes de basura, votos precontados en otros precintos y registros completamente tergiversados. Mientras el triste Montealegre se autoproclamaba el ganador legítimo de Managua y se negaba a reconocer los resultados del Consejo Supremo Electoral, intervenido directamente por Ortega, militantes de ambos bandos se enfrentaron en forma armada en las fieras calles de la capital, llegando al límite de la muerte. El 12 de noviembre, decenas de vándalos con banderas sandinistas y pañoletas rojinegras recordaron su pasado guerrillero y armados con piedras y garrotes, destruyeron y saquearon varios vehículos de inocentes en el centro comercial Metrocentro. De hecho, un par de maleantes estrellaron una camioneta marca Isuzu en la que abordaban una embarazada y sus 2 hijos pequeños. Nunca más se supo de ellos. Grupos cívicos presentaron 100.000 firmas ante el Consejo Electoral, solicitando el recuento de los votos. Ortega no solo ignoró el pedido, sino que le tomó el pelo al pueblo expresando condolencias públicas a la familia por el fallecimiento de Manuel Marulanda, el líder guerrillero de la FARC, la organización terrorista más violenta de Colombia. Marulanda era mejor conocido como Tiro Fijo, debido a la precisión con las armas de fuego. Desde 2006 era buscado por la CIA con una suculenta recompensa de $5 millones a quien aportase datos para su captura. Y no era para menos. Había cofundado la FARC y causado con sus secuaces la muerte de 11 policías con un burro bomba, todo tipo de crímenes en la guerra de Arauca, el asesinato de 11 diputados del Valle con 95 disparos del fusil soviético AK-4, la masacre contra la población Agua en Nariño, la esclavización de mujeres y niños indígenas y el ataque contra el club El Nogal en Bogotá, que terminó con la vida de 36 civiles inocentes y provocó más de 128 heridos. Por todas estas proezas, Ernesto Che Guevara lo elogió en su histórica alocución en la ONU en diciembre de 1964 y fue reconocido por Fidel Castro como uno de los más destacados guerrilleros latinoamericanos. Les recuerdo que los jesuitas, la orden del Papa Francisco y la que educó a los hermanos Castro en su temprana infancia en Santiago de Cuba, fueron grandes cómplices de las atrocidades de la FARC. En 2016, en un recinto jesuita de las montañas colombianas de Turbaco, Timoshenko, el máximo jefe de aquella facción, terminó de escribir el discurso que leyó ante el mundo luego de que firmaran el documento de paz que ponía fin al conflicto armado de 52 años. Toda una claudicación del gobierno de Juan Manuel Santos, actualmente premiado con la dirección latinoamericana de la Fundación Rockefeller y con un innoble premio Nobel a la paz. Pero bueno, ahora a Colombia la gobierna directamente un terrorista. Y si no me creen, los invito a visitar mi documental sobre Gustavo Petro, un gran amigo y aliado de Ortega. Estará al final de este para que puedan verlo. Una alianza similar es la que poseen Ortega y otro autócrata, Vladimir Putin. A fines de 2008, barcos de guerra llegaron a Nicaragua en una visita donde las dos naciones firmaron numerosos acuerdos bilaterales y funcionarios rusos donaron alrededor de $200 millones al gobierno orteguista, una cifra absolutamente inédita. Parte de ese dineral fue dirigido a la campaña presidencial de Daniel, que ya pocos contrincantes tenía. Solo una pequeña parte del pueblo cansado podía hacerle frente. El domingo 6 de noviembre de 2011 fueron desplegados
desplegados unos 13.800 policías y 8.000 soldados del ejército que se encargaron de que el fraude se llevara de la manera más tranquila posible. Ortega ganó con un aplastante 63%, mientras la oposición acusaba al Frente Sandinista de amenazar a sus interventores, duplicar papeletas, todo tipo de problemas informáticos y documentación falsa. Parece que Dios también obraba milagros tan extraños en Nicaragua como tener a candidatos sepultados, así como lo oyen. En este país los muertos no solo votan por Ortega, sino que también pueden ser sus candidatos. Una investigación realizada por el programa de televisión Esta Semana reveló en el año 2012 que las listas de candidatos a alcaldes y concejales contaban con varios nombres de difuntos. En una pequeñísima comunidad de Cinco Pinos, pueblo caluroso y soñoliento al oeste de Managua, los habitantes se encontraron con la sorpresa de que uno de sus vecinos, José Maximino Osorio, fallecido 5 meses atrás, estaba inscrito como candidato a concejal. Y ni que hablar del susto que se llevaron las hijas de Maricruz López Pérez al ver que su madre, difunta hace 12 años, aparecía como candidata en las listas oficiales del Tribunal Electoral, en un partido que ni siquiera concordaba con su ideología. Al contrario, había sido presa de la primera dictadura sandinista. Tan macabro como real. El papado de Benedicto XVI denunció estas profanaciones heréticas sobre los cristianos que no podían descansar en paz. No era la primera crítica eclesiástica que recibía el régimen orteguista. Se había sumado a las denuncias sobre el grotesco fraude electoral de 2008 y a las del valiente sacerdote español Gregorio Raya, quien, con mucho conocimiento de causa, había tildado de corruptos, alcohólicos, mujeriegos y padres de hijos ilegítimos a los obispos y sacerdotes partidarios de Ortega, que hacían un burdo ejercicio de demagogia en sus parroquias, en las que incluso colgaban pósteres de Murillo y Ortega e invitaban a los fieles a rezarles como si fueran santos. Yo no creo ni en los papas ni en los reyes. ¿Quién elige al papa? ¿Cuántos votos consigue el papa entre lo que es el pueblo cristiano? O sea, si vamos a hablar de democracia, el pueblo debería elegir en primer lugar a los curas del pueblo. El pueblo que decida si le parece bien este cura o el otro cura. El pueblo debería elegir a los cardenales y tendría que haber una votación en el pueblo católico, en este caso, en todas partes, para que se elija también al Papa. Por voto directo del pueblo, que sea el pueblo el que decida y no la mafia que está organizada ahí en el Vaticano. La relación entre el Vaticano y el sandinismo parecía rota, pero todo cambió cuando Benedicto XVI fue eyectado del Vaticano con complicidad manifiesta de Hillary Clinton, John Podesta y George Soros. De acuerdo a la operación, que consta en sus correos electrónicos interceptados por Wikileaks, convinieron en titular Primavera Católica, resultando en el reemplazo por parte de un jesuita argentino llamado Jorge Bergoglio. Daniel Ortega no pudo más que alegrarse. Si vieron mi documental anterior sobre el tema, sabrán de la participación activa que tuvieron jesuitas como Fernando y Ernesto Cardenal en la revolución sandinista y en el posterior gobierno despótico que destruyó todavía más las esperanzas de este golpeado país centroamericano. Semana después de que el reciente Papa Francisco se presentase en el balcón de las bendiciones, recibió una carta del presidente sandinista mediante el canciller Samuel Santos, invitando a su santidad a visitar Nicaragua. El texto rezaba así: queremos invitarle a nombre de este pueblo que ha transitado por tantas rutas, buscando afianzar su derecho a la justicia, la autodeterminación y a la vida en valores humanos, a visitar estas tierras cristianas, socialistas y solidarias, donde luchamos desde la fe, desde nuestras más sagradas creencias, para promover la armonía y la paz. Tan encantado quedó Bergoglio de ver juntitas las palabras cristianas y socialistas, que ese mismo año le mandó un enviado especial del Vaticano, el cardenal Nicolás de Jesús López, quien tuvo una charla íntima en Managua con Ortega y Murillo, donde hablaron sobre el bienestar de las familias, la lucha contra la pobreza y la preservación de la vida. Curiosa materia para hablar con asesinos. El portavoz del Papa le entregó un ejemplar
ejemplar de la exhortación apostólica Evangelii Gaudium, escrita por Francisco y firmada por él, donde el pontífice ya anunciaba su plan de reforma eclesiástica criticando la predicación irreflexiva, es decir, que la Iglesia se rebele contra sus amigos tiranos, y el énfasis excesivo en la doctrina, es decir, que rechace la inoculación del dogma progresista que vinieron a traer los bergoglianos. Remarcó que la Iglesia debía realizar un impulso misionero capaz de transformarlo todo, y el camino de una conversión pastoral y misionera que no puede dejar las cosas como están. Jesús López leyó algunos pasajes en una reunión en la que también participaron dos personajes que cifran el pasado y el futuro eclesiástico de Nicaragua. Miguel Obando, un maquiavélico cardenal somocista que se vendió al régimen de Ortega por un puñado de monedas de plata, y el arzobispo de Managua, Leopoldo Brenes, que hoy es crucial para comprender los lazos entre el Vaticano y el sandinismo. Al igual que Francisco, el líder nicaragüense también tenía grandes ambiciones de cambios para mal. En enero de 2014 forzó a la Asamblea Nacional a que apruebe las reformas constitucionales para permitir que pueda postularse a presidente en forma indefinida, las veces que quiera. Había seguido los pasos de Putin en Rusia, quien justamente lo visitó aquel año y escuchó con placer monárquico cómo Ortega apoyaba la sangrienta invasión a los ucranianos y reconocía a Crimea como parte del Kremlin. Los dos mandatarios tenían segundas intenciones. A cambio de apoyo militar y económico, acordaron que en la laguna de Nejapa, un cráter volcánico de Managua, se instale un misterioso complejo ruso de satélite GPS con muros de concreto, rodeado de alambre de púas, edificios rojos y azules y antenas y dispositivos en forma de globo, vagamente similar a la postal de la base aeroespacial china en la provincia de Neuquén, instalada durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner en la Argentina. El gobierno y los medios estadounidenses se alarmaron con esta proximidad del enemigo y sospecharon que ese complejo en realidad funcionaba como una base de inteligencia destinada a vigilarlos. Su paranoia en esta ocasión tenía algunos fundamentos. Poco después llegaron desde Rusia 50 tanques de guerra T-72B1, 4 lanchas patrulleras, 2 lanchas Molnia y aviones de combate y entrenamiento Yak-130. Nicaragua comenzó a armarse hasta los dientes, fundamentalmente para librar una guerra contra su propio pueblo. En la mentalidad de un guerrillero que se levantó contra el orden establecido, lo natural era que en algún momento se levanten contra el suyo. A pesar de lo que se cree, la dictadura orteguista no fue ni es rebelde a la agenda global, todo lo contrario, y eso es lo que explica por qué los nicaragüenses han sido completamente abandonados. Los grandes poderes sonríen tratándolos como cobayas, como conejos de laboratorios de un experimento inhumano. Y así consta en la versión 2014 del informe de la brecha de género que elaboró el Foro Económico Mundial, colocando a Nicaragua en el primer puesto de toda América y en el sexto puesto del ranking mundial, solo detrás de paraísos feministas disciplinarios o políticas realmente totalitarias como Islandia, Finlandia, Noruega, Suecia y Dinamarca. Pero hay que reconocer que las condiciones o la calidad de vida en estos países son bastante superiores que en Nicaragua, un país más pobre que la mayoría de los de África. El país centroamericano, para Schwab y Davos, presentaba uno de los mayores porcentajes de mujeres en el Parlamento y poseía la mayor cantidad de ministras del mundo, lo que era suficiente para ponerlos como ejemplo a seguir. Ya anteriormente, las Naciones Unidas elogiaron a Nicaragua, junto a Cuba y al Ecuador de Rafael Correa, como los países americanos que más habían cumplido con la Agenda 21, la agenda de los objetivos de desarrollo del milenio, es decir, la predecesora de la famosa Agenda 2030. Lo cual demuestra que cuando decimos que la Agenda 2030 es una nueva forma del socialismo empobrecedor más despiadado, de la tiranía liberticida más violenta, pero con buen marketing, no exageramos. Esos son exactamente los países que puso la ONU como modelo a seguir, con Nicaragua a la cabeza.
cabeza. Por esta razón, y por todo el paquete de políticas de género, la actriz argentina Thelma Fardín decidió denunciar en Nicaragua, y no en su país, a su compañero Juan D'Artés, acusándolo falsamente, es lo que hoy ha demostrado la sentencia absolutoria de D'Artés, en Brasil, de haberse aprovechado de ella cuando tenía 16 años y participaban de una extraña gira latinoamericana por la serie televisiva Patito Feo. El caso terminaría luego en Brasil, donde D'Artés fue absuelto este año por falta de pruebas y hasta el día de hoy celebra no haberse quedado en Nicaragua, donde seguramente hubiera terminado preso por el resto de sus días. Lo que quizás el foro de Davos quiso olvidar son las 14 presas políticas que en condiciones infrahumanas ocultaba la tiranía sandinista en la cárcel de El Chipote, de las cuales 2 de ellas, qué casualidad, habían recibido premios en España por denunciar los abusos del gobierno centroamericano. Memoria selectiva. Y es que Ortega no soporta las críticas. Desde 2016, su familia es una gran mafia que posee 3 de los 9 canales de televisión abiertos del país, mientras que 5 de los 6 restantes están controlados por el magnate mexicano Ángel González, profundamente alineado con el partido y por supuesto un entusiasta de Morena y del régimen de López Obrador, otro socio y otro cómplice del cerdo de Ortega. Los disidentes están acorralados. Faltando 5 meses para las elecciones presidenciales de ese año, la Corte Suprema de Justicia dictaminó la destitución definitiva de Eduardo Montealegre, dejando a la principal coalición opositora acéfala y sin medios para participar. Pero no solo él lo destituyeron, sino también a otros 16 diputados del mismo partido, con el pretexto de que habían desatendido los llamados de la nueva representación legal. Temerosos de recibir traiciones y agobiados por la paranoia, los Ortega solo podían confiar entre sí. Por tanto, Daniel eligió a Rosario Murillo como su compañera de fórmula vicepresidencial. Esta mujer menuda y delgada, de cabello exuberante, con ropas psicodélicas y manos repletas de piedras turquesas, que según ella espantan a la mala suerte, empezó a dar unos discursos místicos de campaña que se referían a bendiciones, prodigios y milagros, y que terminaban en arengas como Nicaragua cristiana, socialista y solidaria. Hablaba de la disidencia como si fueran una invasión de espíritus malignos que lastimaban su patria bendita. Ya dejen de joder. ¿Qué quiere decir? Por favor, con la paz no se juega. Por favor, escuchen, con la paz no se juega. El alma nicaragüense que sabe de luchas y de honor no puede convivir con la torpeza, la bajeza, la estupidez, la elementalidad, la falta de espíritu cristiano, de seres que parecen salidos de otras dimensiones, de mundos desconocidos, del menosprecio, del desprecio. La historia de estos personajes es de desprecio. ¿Qué quiere el pueblo? Paz. ¿Qué quiere el pueblo? Trabajo. ¿Qué quiere el pueblo? Seguridad. Ya dejen de joder, dice la gente. Ya dejen de joder, decimos todos. Déjennos en paz. No es ninguna sorpresa que incluso sus amigos la llamasen hechicera, sacerdotisa o hasta diabla. Y algo de cierto había, ya que como vimos en mi anterior documental sobre Nicaragua, Murillo había utilizado pociones para conquistar el amor de su primer esposo Anwar Hassan, un colega periodista. Pero ella no era la única del clan que había escalado puestos de poder. Ortega aplicó un abusivo nepotismo familiar. Su hijo Laureano era la estrella indiscutible de los festivales que organizaba la Fundación Inca. Se le considera el heredero, oficialmente es el asesor presidencial y tiene gustos bastante caros. Relojes Rolex de $40.000 y en el extranjero ha sido visto manejando autos de lujo. Una investigación del periódico Artículo 66 determinó que en los 3 años posteriores a su creación, Incanto recibió un total de 8.3 millones de córdobas, es decir, unos $250.000 del pobre erario público, destinados al pago de boletos aéreos en primera clase, viáticos
viáticos, salarios, alimentación y hospedaje de los maestros italianos que invita a festivales, vinculados por cierto al Papa Francisco. Camila, su hermana treintañera, pasó de unas discretas participaciones como modelo a ser la figura central de Nicaragua Diseña, un festival de modelaje e indumentaria de alta gama en un país donde el 74% de las personas no tiene suficiente dinero para comprar al menos una prenda de ropa al mes. Casualmente, Nicaragua Diseña y la Fundación Incanto acordaron ayudarse mutuamente. Incanto llevó la ópera de Laureano, sus modelos y diseñadores, y Nicaragua Diseña confeccionó los trajes que se utilizaron en aquel evento lírico de marzo de 2020. Junto a sus hermanas Mauricia y Luciana, Camila también dirige el canal 13 de televisión, que aunque no es estatal y tampoco tiene audiencia, gana millones de millones con contrataciones públicas por publicidad. Mientras tanto, Juan Carlos, el hijo bohemio de Ortega, es aficionado al rock y al cine. Pertenece a una banda llamada Ciclo y dirige la agencia de producción audiovisual Difuso, cuyo principal cliente no es difuso, es tangible y naturalmente es el gobierno. En 2015, el Ministerio de Turismo destinó $400.000 para financiar una comedia romántica de adultos llamada Drunk Wedding, boda de borrachos, que fue un fracaso estrepitoso. Con un presupuesto de $600.000, solo recaudó $3.300 después de su lanzamiento en 2015. Todo lo contrario al éxito de Sound of Freedom, una película que no le gustaría a Daniel Ortega, dada su tendencia a acostarse con criaturas 50 años menores que él. Daniel Edmundo Ortega, el otro hijo de la pareja, apareció sorpresivamente en un cargo público como coordinador de medios del Consejo de Comunicación y Ciudadanía, un despacho del régimen que controla a su madre y que define, vigila y asegura la línea editorial de los medios. En esta foto se lo puede ver al lado de su hermano Laureano, el sucesor, muy contento junto a una estatua de Joseph Stalin. No disimulan. Y les aseguro que el linaje de este rey fértil no termina aquí. Convertido el gobierno en una verdadera familia, la cuantiosa dinastía orteguista se lanzó a las votaciones de 2016 declarando que ya se había acabado la supervisión electoral. El matrimonio monárquico ganó con un 72.4% de los votos en una elección que la oposición catalogó de farsa absoluta. De hecho, el organismo Hagamos Democracia informó que haciendo bien las cuentas se podía descubrir una abstención del 70% y no del 30% como habían sindicado los medios oficiales. Habiendo asumido su segunda reelección, Daniel Ortega quiso ser más papista que el Papa y decidió no firmar el Acuerdo de París para contrarrestar las emisiones de carbono porque, escuchen lo siguiente, sintió que no hacía lo suficiente para proteger al clima. Pero ante los aprietes de la élite, cambió de opinión, lo firmó y rechazó proyectos de minería del grupo canadiense P2 Gold, ya que podrían representar una amenaza para el entorno. El entorno, el ambiente, el ecosistema son distintos eufemismos para referirse a las empresas estatales monopólicas de minería, con un rendimiento mínimo, pero que son suficientes para que él se quede con todo el oro, a la vieja usanza. Ortega se enorgulleció frente a su pueblo de que Nicaragua haya pasado de un 25% de electricidad renovable en 2007 a un 52% en 2016. Tan contento le puso a Bill Gates esta noticia que el magnate, por entonces el hombre más rico del mundo, decidió donarle $100.000. $100.000 dirán ustedes. No, 100.000 córdobas nicaragüenses tampoco. Decidió donarle a Ortega, al dictadorzuelo comunista Ortega, 100.000 gallinas genéticamente modificadas para que vayan destinadas a familias humildes. Aunque sospechamos que el envío nunca llegó a destino. Y si hubiera llegado a destino, pobrecitos aquellos que comieran pollo. Pero la demagogia ya se le estaba cayendo su disfraz. En abril de 2018, el dictador sandinista aprobó un impopular decreto que recortaba los beneficios de la seguridad social y aumentaba los impuestos a los ciudadanos. Impuestos y contribuciones. Unas pacíficas protestas estudiantiles se llevaron a cabo y fueron reprimidas en forma salvaje por la juventud sandinista, que ya adquiría rasgos paramilitares con el patrocinio del Estado. A pesar de los intentos del régimen de ocultar el incidente a través de la censura, fotos y videos privados documentando esta violencia
violencia llegaron a las redes sociales, donde se produjo una indignación generalizada y se instó a muchos más nicaragüenses a unirse a las protestas. Las tensiones aumentaron rápidamente, ya que la policía comenzó a usar botes de gas lacrimógeno, balas de goma y munición real de plomo contra manifestantes desarmados, con reminiscencias de las carnicerías de Maduro en 2014. Mientras tanto, se observó a las autoridades armando a los miembros de la juventud sandinista con sus propios fusiles, metralletas Uzi y pistolas 9 milímetros. El 30 de mayo de 2018, Día de la Madre en Nicaragua, más de 300.000 personas marcharon en honor a las madres de los estudiantes asesinados en las protestas anteriores. A pesar de la asistencia firme pero tranquila de niños, mujeres y jubilados, Ortega logró que se recuerde esa fecha como la masacre del Día de la Madre. Francotiradores de la dictadura, acostados en el techo del Estadio Nacional de Béisbol, fueron a cazar cabezas, causando 88 heridos y el deceso de 16 personas. Para diciembre, 322 nicaragüenses fueron enterrados y 565 encarcelados. Abogados, ingenieros, locutores de radio y comerciantes habían sido cazados como siervos mientras se allanaban oficinas de organizaciones de derechos humanos, incautando sus computadores y expulsando a todo tipo de activistas extranjeros. Al menos 1.400 personas involucradas en las protestas resultaron heridas, aunque el número probablemente fue mucho mayor, porque la mayoría de la gente tenía demasiado miedo de ir a hospitales públicos, ya que los médicos que ayudaban a los manifestantes lastimados eran despedidos, y los que no, según se dice, eran capaces de envenenarlos. El Papa Francisco hizo su colaboración humanitaria en este asunto, echando a uno de los pocos obispos que criticaban a Ortega, Silvio Báez. Yo no quería irme, yo quería quedarme para ayudar, declaró Báez en una entrevista, agregando que de todas formas respetaba la palabra del Santo Padre, aunque no comprendiera la magnitud de la situación de lo que allí acontecía. Claro que la comprendía, era un cómplice, como lo es de Maduro, como lo es de Putin. Y si no, vean nuestro documental sobre la mafia que une al Vaticano con el nefasto mafioso patriarca Kirill, líder de la Iglesia Ortodoxa rusa. Pero bueno, desde los municipios de León y Granada surgieron denuncias de empleados públicos, quienes informaron haber sido obligados a escribirle al pontífice para que cese a Báez. Una monja nicaragüense desde el anonimato confesó que la voz de ese obispo era la que más peso internacional tenía y que por eso le temían más que a ninguno. Lo convertían en el objetivo que más les interesaba silenciar. Era el mismo papa que poco antes le había revocado la suspensión de la iglesia al sacerdote Miguel de Scotto Brockman, castigado por haber sido ministro del gobierno sandinista en la década del 80. Para seguir con su línea comunista, en 2021 la Nicaragua de Ortega se alió con China, cortando y traicionando un histórico lazo diplomático cultivado con Taiwán, cada vez más aislada. La República Popular China es el único gobierno legítimo y Taiwán es una parte inalienable de su territorio. Estas fueron las palabras del hijo de Ortega luego de haber tenido una reunión en Tianjin con el vicecanciller de Xi Jinping, Ma Yao-xu. Por estas coincidencias de la vida, pocos meses después, al menos 4 instituciones estatales nicaragüenses firmaron acuerdos con empresas del gigante asiático, China Communication Construction Company, China State Construction Engineering Corporation, China CAMC Engineering y Power Construction Corporation of China. El objetivo era desarrollar proyectos de infraestructura vial, portuaria, ferroviaria y hospitalaria, así como de energías renovables, con el típico sistema que emplean en África y en otros puntos de América Latina, por el cual esas infraestructuras en rigor pasan a ser parte de China, de la soberanía china, del imperialismo chino, que se está mostrando aún más voraz que el americano. Daniel Ortega no solo se convertía así en un obediente súbdito del dictador de Pekín, sino también de la élite progresista occidental. En la Asamblea General número 75 de las Naciones Unidas, el ministro de Relaciones Exteriores de Nicaragua, Denis Moncada, expresó que su pueblo estaba avanzadísimo en la construcción de un nuevo orden mundial, con justicia, díganselo a los asesinados, equidad y multilateralismo.
Aseguró que para cumplir con la Agenda 2030 y la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, era importante aunar esfuerzos y constituir una verdadera alianza mundial. La tiranía sandinista lejos está de oponerse al globalismo. Al contrario, le sirve. Otra vez, Klaus Schwab y su fundación siguen apostando por Ortega. Después de su servicio militar, el nicaragüense Vladimir Delagnó Barquero obtuvo una beca para estudiar energía solar en Alemania y luego regresó a su país para fundar Tecnosol, una compañía renovable que tiene de sponsor directamente a la Schwab Foundation, la compañía familiar del célebre ingeniero. Con el apoyo del gobierno, Barquero se convirtió en presidente de AMPER, la Asociación de Energías Renovables de Nicaragua, que ya ha instalado más de 50.000 paneles solares. De hecho, se reportaron casos de soldados que mutilaron a campesinos que no querían permitir su instalación. La hipocresía del régimen es incomparable. Poco después, durante el acto de clausura del foro Reencuentro con la Madre Tierra, Ortega habló casi media hora sobre el impacto del cambio climático, repitiendo su discurso de 2016 y callando la deforestación masiva de miles de hectáreas de bosques en la cordillera de Dipilto-Jalapa, un área protegida que de poseer 61.000 árboles en 2011 pasó a tener apenas 26.000 en 2018. El ingeniero Víctor Campos aseguró que además habían detectado al menos 50 municipios del país donde se estaba practicando minería con uso excesivo de mercurio, que es tóxico no solo para el medio ambiente, sino también para la vida humana. Conociendo estas groseras contradicciones, en febrero de 2021, el Banco Mundial le negó un préstamo de $55 millones. El líder sandinista, no tan nacionalista como Sandino, le había solicitado para su programa de reducción de emisiones. Opositores destacaron en sus escasos medios este rechazo, y para los comicios presidenciales el despechado de Ortega no se conformó ya con destituirlos, prefirió condenarlos a prisión. Más de 40 políticos rivales fueron detenidos entre el 28 de mayo y el 22 de noviembre de 2021, acusados de acciones contra la soberanía nacional. Inhabilitó a Cristiana, la hija de la expresidenta Violeta Chamorro, que se había propuesto candidatearse y tenía altas chances de ganar. El mismo día, la policía allanó las oficinas del canal televisivo de su hermano Carlos Fernando Chamorro, confiscando los equipos de filmación y arrestando a un pobre camarógrafo. 2 días después, el economista Juan Sebastián, su primo, fue el cuarto precandidato en ser detenido. El linaje Chamorro, que en su momento había alentado con su periódico la revolución sandinista, ahora quedaba borrado del mapa por el sandinista más representativo de todos. Sin competencia a la vista, el 7 de noviembre de 2021, el dictador ganó las elecciones con más de un 75.9%. Para entonces, el tiranzuelo de México, López Obrador, se lamentó de que su gobierno no enviase ninguna representante a la toma de posesión de Daniel Ortega, mientras que Alberto Fernández mandó al embajador argentino Daniel Capitanich como delegado oficial y le entregó las cartas credenciales. Ya ven, Argentina derecha y humana como con Videla. Con el apoyo silencioso de sus aliados sudamericanos, el diablo no detenía su infierno. Acusó a la iglesia de su país de crear sectas satánicas que, según él, el marido de la bruja, bailaban y brincaban alrededor de un cadáver. Y así comenzó un asedio similar al de Nerón, que implicó la persecución de cientos de sacerdotes por parte de paramilitares y policías armados. Claro, eran católicos de verdad, no los del Papa Francisco. La detención del obispo de la diócesis de Matagalpa, Rolando Álvarez, fue el episodio más emblemático, ya que era un opositor fundamental de la iglesia. El Papa, ejerciendo muy bien su papel cómplice y entregador, se mantenía callado mirando por TV a sus compañeros arrodillados, humillados y sometidos por la fuerza nicaragüense. Recién en 2022, luego de años de horror sandinista, con iglesias cerradas, con los medios de comunicación de la iglesia confiscados, con monjas desaparecidas, violadas y torturadas, y un grupo de 26 expresidentes que formaron una iniciativa democrática de España y las Américas para extenderle una carta sobre todo este espanto, el Papa reaccionaría tímidamente, casi a desgano, sosteniendo que con cercanía, preocupación y dolor seguía la crisis nicaragüense que afectaba a personas e instituciones. Nada más, ni un centavo, ni un emisario,
ni un comunicado de solidaridad con todas esas víctimas. El que no andaba nada tímido, para variar, era el propio Ortega, que por entonces expresó en televisión su deseo de poseer una bomba de destrucción masiva. Literalmente dijo eso: en este mundo lo que cabría es que todos buscásemos cómo tener nuestra armita atómica para que nos respeten. Se encontraba junto al canciller iraní, Hossein Amir Abdollahian, quien había aterrizado en Managua para firmar convenios de colaboración. No es una casualidad que la revolución en Irán triunfara en el año 1979 y que la revolución sandinista triunfara en el año 1979. Por eso siempre hemos dicho y repetido que somos revoluciones gemelas de profundas raíces en la defensa de nuestra identidad, en la defensa de el bienestar de nuestro pueblo. No es casual que Mohamed Eslami, el principal jefe de energía atómica persa, haya declarado aquel mismo año que su país, Irán, tenía la capacidad necesaria para construir una bomba nuclear. Recordemos que estas son el tipo de armas que Estados Unidos lanzó en Hiroshima y Nagasaki para convertir en cenizas radioactivas a 246.000 inocentes que no pudieron ver el final de la Segunda Guerra. Pero lo cierto es que pocos meses después del pacto con Irán, la Nicaragua orteguista firmó un nuevo acuerdo con Rusia para el uso de energía atómica con fines pacíficos. Y no era el único acuerdo. Habían firmado también un memorándum de cooperación con la radio Sputnik, y una delegación de periodistas del canal Russia Today partió a la capital nicaragüense para desarrollar un programa de intercambio con los medios oficiales. Dos medios de Putin que rozaban la ceguera y nadan en la mentira se afianzaron en las tierras sandinistas. Pero algo mucho peor ocurrió en los cielos de Nicaragua. Ortega los despejó para que el Kremlin pueda ocuparlos con sus satélites GLONASS, un sistema GPS que permitía espiar toda la información que circula en los medios y las redes sociales del territorio, una suerte de panóptico satelital. La KGB del siglo XXI interviniendo las comunicaciones de los nicaragüenses. Desde entonces se registraron al menos 205 presos políticos condenados por la Ley Especial de Ciberdelitos, una ley mordaza que, como muchos otros países vienen implementando, ha sido aprobada en 2020 bajo el pretexto de combatir la desinformación médica en el contexto de la sopa china. Los relatos de persecución y control son increíbles, pero ciertos. El tribunal que condenó al periodista deportivo Miguel Mendoza a 9 años de prisión utilizó como pruebas incriminatorias 30 mensajes de Twitter y varias publicaciones en Facebook. Literalmente había gente que había sido arrestada por darle like a una publicación que al régimen le resultaba inadecuada por un miserable me gusta. Solo para mantener vivo el terror, todo vale. La noche del 3 de mayo, 57 personas fueron sacadas de sus casas, interrogadas y llevadas ante un tribunal que siempre dictaba la misma acusación: traición a la patria y difusión de noticias falsas. Una periodista nicaragüense contó cómo fue sufrir la pesadilla en carne propia. Llegaron hasta mi casa 5 policías para decirme que no ande publicando cosas en mis redes, porque la próxima vez que lo haga vendrían por mí de malas maneras y me pondrían a la disposición del Ministerio Público. Un ingeniero agrónomo contó que los oficiales visitaron su hogar e incluso le tomaron fotos, porque le había pedido al gobierno a través de Facebook que se garantice el agua potable en su pueblo, cuyas temperaturas rozaban los 40 grados centígrados. Le advirtieron que no podía seguir publicando nada en contra de Ortega, ni siquiera un reclamo, ni siquiera comentar los anuncios de los opositores exiliados, ni tampoco recordar las protestas de hace 5 años que dejaron a cientos de jóvenes asesinados. Un promotor de derechos humanos relató que fueron a su departamento a eso de las 6 de la tarde y le ordenaron cambiarse de ropa porque no podía presentarse así donde lo iban a llevar. Con lágrimas en los ojos, contó que le robaron la billetera, los celulares y la computadora. Cito: nos montaron en un microbús con patrullas adelante y atrás y policías atestados de metralletas. A los
juzgados de Managua llegamos como a las 11:40 de la noche. Nos metieron en una sala donde unos agentes agresivos comenzaron a tomarnos fotos y huellas dactilares y nos forzaron a firmar documentos que no nos dejaban leer. ¡Firmen! ¡Firmen! ¡No atrasen!, les gritaban uno tras otro. En un informe divulgado en el Día Internacional en apoyo a las víctimas de la tortura, una opositora confesó que 5 oficiales se aprovechaban carnalmente de ella todos los días. A veces se turnaban durante la noche, me repetían que me iban a incendiar viva. Yo les pedí que lo hicieran porque a veces no quería seguir resistiendo, rememoró con angustia. Luego contó de forma detallada cómo un jefe policial la humillaba con vulgaridades. Me dijo que no podía correr el riesgo de dejar embarazada a una perra terrorista como yo. Sacó un pañuelo de su bolsa, se limpió y comentó: al rato vengo porque tengo que disfrutarlo. Ese informe registraba 99 casos de desnudez forzada, 14 amenazas y 9 actos carnales. Marta Patricia Molina, investigadora del Observatorio Anticorrupción, presentó una recopilación de las despiadadas técnicas de tortura que usa el régimen de Ortega contra los presos políticos capturados desde 2018. La lista es un espeluznante recorrido por el sufrimiento humano. Les advierto que esta descripción la estamos haciendo en un contexto estrictamente documental, educativo y periodístico, bajo los parámetros de la plataforma. Si no quieren oírla, pueden saltearse el video durante unos segundos. Los siniestros métodos utilizados son la negación de la Biblia y los artículos religiosos, interrogatorios diarios, prohibirles a las personas que recen, prohibirles a las personas que lean, prohibirles a las personas que escriban, luces permanentes para evitar el sueño, sometimiento a frío y calor extremo, reclusión en sitios inmundos con ratas, cucarachas y pulgas, entregas de comidas con pedazos de vidrio o insectos, uso de gas pimienta, alambres de púas y cuchillos, golpizas a todas horas, interrupción forzada de embarazos. Ahí van, los feministas de Ortega. Desprendimiento de dientes, obligar a defecar en las propias manos y otros tormentos inenarrables. El neurocirujano Josmar Briones, quien se encuentra exiliado en Estados Unidos, aseguró haber atendido a 2 estudiantes que fueron sometidos a una inserción anal con cañones de fusiles AK-47 por parte de policías y paramilitares en las celdas del Chipote. Llegaron a mi clínica destruidos emocionalmente. Cuando bajaron del vehículo no podían ni caminar, comentó el doctor. El régimen de Ortega ha refinado hasta la depravación absoluta los métodos que el somocismo aplicó contra él. Y el horror no termina aquí. Nicaragua se ubica en la categoría más baja de países del mundo en el combate contra el tráfico de personas, según el informe emitido por el Departamento de Estado de Estados Unidos. Se encuentra al nivel más bajo junto a Cuba, Venezuela, China, Irán, Bielorrusia y Rusia. El club de la basura. Como Nicaragua no tiene una base de datos oficial, no es fácil dar una cifra exacta del número de personas que han desaparecido involuntariamente en los últimos años. Entre 2012 y 2016, la Interpol investigó 190 casos y muchos de ellos implicaban a menores y mujeres jóvenes. ¿Qué podría esperarse de un país cuyo presidente fue acusado de aprovecharse de su propia hijastra pequeña? Para los que no entiendan lo que les digo, vean mi documental anterior. En este lugar abandonado de la mano de Dios, o por lo pronto de la mano siniestra del Papa Francisco, el silencio es un método de supervivencia. Hay muchas familias que no quieren denunciar las desapariciones. Engañan a sus vecinos comentando como excusa que sus hijos se fueron a vivir con otros familiares. Este miedo se debe a que desconfían con toda razón del aparato judicial, que abusa de las negligencias y normalmente deja impunes a los delincuentes, incluso para que se conviertan en pandillas que aterroricen a las personas decentes, quienes a su vez se ven obligados a recluirse en sus casas, sin siquiera el respiro que les puede otorgar opinar en redes sociales, porque si no van presos. Y no solo deja impunes a los suyos, también refugia a los ajenos. Hay una larga lista de prófugos extranjeros que se albergan en este territorio tétrico. Nicaragua es un paraíso de infames distinguidos. Por ejemplo, Juan Orlando Hernández, expresidente de Honduras, de quien se ordenó una extradición a Estados Unidos para afrontar un juicio por tráfico de drogas y delitos con armas de fuego. Pero en 2022 fue visto vacacionando en una playa de León y ejercitando en un gimnasio de Managua, donde le gritaban ladrón unos hondureños que andaban por allí. En su exilio blindado, lo siguió su mano derecha el exsecretario de Estado Eval Jair Díaz Lupián, un abogado y pastor evangélico que entró a la política bajo la sombra de Hernández. A Lupián se lo acusa de corrupción por quedarse con parte de los fondos que iban dirigidos a la construcción de casas contenedores en el sector de Lomas del Diamante, para atender a los afectados por los huracanes
huracanes. Había desaparecido de la escena pública hasta que se oficializó su ciudadanía nicaragüense el 17 de junio de 2022. Daniel Ortega también le dio la ciudadanía a dos exmandatarios salvadoreños. Sánchez Serén, profesor y ex guerrillero de 78 años, buscado por recibir pagos irregulares de $530.000 siendo vicepresidente de Mauricio Funes, quien casualmente también fue cobijado en Nicaragua mientras enfrenta 4 causas penales en su país por enriquecimiento ilícito y malversación de unos $351 millones del presupuesto público en un entramado que incluye a familiares, amigos y exfuncionarios. Uno que está hace tiempo en Nicaragua es el italiano Alessio Casimirri. Vive desde hace 36 años administrando un restaurante especializado en mariscos a 13 kilómetros de la capital. Su menú ofrece pastas, carpaccio de pulpo, risotto al vino tinto, pargo a la sal y muchas otras delicias. Pero lo que quizás no saben los gustosos comensales es que Casimirri es un terrorista ex miembro de las Brigadas Rojas, condenado en Italia a 6 cadenas perpetuas por el secuestro y asesinato en 1978 del primer ministro Aldo Moro, en uno de los casos policiales más estremecedores del país. Otros protegidos en el paraíso infernal sandinista son la mexicana Lucía Moret, quien posee una orden de extradición por participar en las guerrillas de la FARC, y Rubén Darío Granda Escobar, que también formó parte de esta organización terrorista y que hoy en día ejerce como abogado en la Corte Suprema de Justicia nicaragüense. Tiene su gracia. Quienes hayan visto la primera parte de esta historia no pueden asombrarse. El propio Pablo Escobar le alquilaba en los 80 las aeropistas a los sandinistas para transportar y comerciar su mercancía blanca desde las avionetas. Danielito no discrimina por ideologías. Mientras traigan su dinero robado, son todos bienvenidos. Y si es Bill Gates, le aceptamos las gallinas. En suma, a los zampones como él les da refugios, documentación, servicios VIP, acceso a la banca, oportunidades de nuevas inversiones y la continuación de antiguos negocios turbios a expensas de los nicaragüenses. Mientras tanto, Ortega se encarga de borrar los vestigios de oposición que aún luchan por permanecer. En febrero de este año se despojó a otras 94 personas de la nacionalidad nicaragüense. Entre los afectados estaba su amigo Sergio Ramírez, los escritores Gioconda Beliel y Sofía Montenegro, la activista Vilma Núñez y el periodista Carlos Fernando Chamorro, hijo de Pedro Joaquín, el hombre que ayudó con su diario La Prensa a promocionar el sandinismo prerevolucionario. Ya no hay eufemismo que valga, el presidente de Nicaragua es un verdadero ingrato. También echó de su nación, que en realidad no es suya, es la nación que usurpa y oprime, a Oscar René Vargas, un sociólogo de 76 años que le salvó la vida hace mucho tiempo. El sábado 4 de noviembre de 1967 a las 13 horas, Vargas escuchó en un noticiero de radio que la Guardia Somocista estaba yendo a confiscar una casa en el barrio Monseñor Lescano, Managua, donde estaba yendo su hermano Gustavo a almorzar. Allí se refugiaban un grupo de guerrilleros sandinistas. Vargas se subió al auto, fue a buscar a Gustavo y le contó lo que estaba pasando. Quisieron avisarles a sus amigos, pero ya era tarde. Desde el coche vieron cómo la guardia se los llevaba en sus patrullas. Casimiro Sotelo, Roberto Amaya, Hugo Medina y Edmundo Pérez fueron torturados y luego ejecutados por los soldados de Somoza. La guardia andaba particularmente agresiva porque hacía unos meses un comando sandinista había acribillado en la calle a un distinguido sargento. Buscaban con ferocidad a los culpables. Uno de ellos, casualmente, era ni más ni menos que Daniel Ortega, quien se refugiaba a pocas cuadras de donde habían sido capturados sus compañeros. Ese álgido mediodía, los hermanos Vargas fueron rápidamente a buscarlo para advertir la cercanía del peligro. Oscar contó que cuando llegaron se encontraron con Ortega e Iván Turcios descansando luego de una buena comida. Ignoraban por completo lo que estaba ocurriendo. Después de darles la noticia, se vistieron y al salir vieron que la guardia tenía tomada la calle a ambos lados. Pero todavía no había comenzado el cateo casa por casa. Daniel portaba en un cartapacio una metralleta e Iván un revólver calibre 45 que se dispuso a cargar. Gustavo Vargas les dijo que los escondieran y siguieran su plan. Salieron como si fueran empleados de una empresa y
se metieron en el auto. Oscar supo que se salvaron porque el carro era de último modelo y los oficiales no los asociaban con los vehículos maltrechos de los comandos sandinistas. Lo que no pudieron salvar fue el alma pendenciera de Ortega, que fue encarcelado poco después por asaltar la caja fuerte del Banco de Londres para financiar a la guerrilla asesina. Oscar René Vargas eligió otro destino, se recibió de sociólogo, escribió 35 libros y se volvió un férreo crítico del régimen orteguista, especialmente después de las masacres de 2018. Piensa que Ortega es la expresión misma del somocismo que antes combatían. Quedó atrapado en los vicios del pasado, se transformó y se volvió un alumno aventajado de Somoza. Esto explicaría que viejos somocistas ahora lo apoyen y viceversa. Lo único que le interesa es permanecer en el poder. Por declaraciones como esta fue amenazado de muerte y acabó escapando del país por temor a que lo encierren en una prisión de la que nunca más logre salir. Pero no solo exilian a los críticos, sino que además el Estado les expropia sus bienes. Son unos ladrones, pero Dios me va a devolver una casa mejor que esa que se están robando, dijo la periodista Lucía Pineda Ubau, una de las víctimas que ahora vive en Costa Rica. Ubau fue detenida después de que la policía asaltara y ocupase las instalaciones del canal 100% Noticias en Managua, y apresando también a su director Miguel Mora. Dentro de este triste destierro masivo hay un hombre que, a pesar de todas las amenazas y presiones, se mantiene firme y no quiere abandonar Nicaragua. Me refiero al obispo Rolando Álvarez, que en febrero no quiso aceptar el ostracismo y fue condenado a más de 26 años de prisión por animarse a decir la verdad y criticar las atrocidades del régimen. Este valiente siervo de Dios, al menos como él cree, fue internado en un verdadero infierno, una minúscula celda que asfixia con sus constantes 40 grados de calor. Lo aislaron por completo, le impidieron hablar con sus abogados y amigos y lo sometieron a torturas psicológicas y físicas. Le negaron algo tan elemental y necesario como el sol, causándole graves manchas en la piel. Su nombre fue proscrito. Amenazaron con detener a los sacerdotes que mencionasen siquiera a Rolando Álvarez en sus misas, que rogaran que recen por él. Pero su historia resonó tanto, produjo tantos ecos en ONGs, en medios internacionales, en redes sociales, que provocó un auténtico milagro. Y por eso es que yo los invito personalmente a compartir en todas sus redes y grupos este documental. Después de una década de silencios cómplices y evasiones imperdonables, presionado por millones de católicos de todo el mundo, el pontífice formuló por primera vez una verdadera crítica a Daniel Ortega. En una entrevista con Infobae le preguntaron por la situación del obispo Álvarez y de una vez por todas tuvo que contestar, tras cientos de evasivas a lo largo de meses, que la de Ortega era una dictadura hitleriana y que el hombre que la dirigía era un auténtico desequilibrado. Solo con la tosuda insistencia de los medios, motivados a su vez por la presión del público, el pontífice izquierdista tomó cartas en el asunto. Y el desequilibrado oyó las palabras de su viejo socio. Vaya que las oyó. Días después, a través de sus medios oficiales, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Nicaragua informó la suspensión de las relaciones diplomáticas con el Vaticano, cerrando sus 2 embajadas. Pero con eso no bastó para Ortega. En una cadena nacional declaró algo que, pese a que lo pronuncie un déspota, no está lejos de la verdad. Dijo que el Vaticano era una mafia que ha cometido fuertes crímenes y horrores y que le dio todo el apoyo a dictadores como Mussolini y Hitler. Miren cuántos crímenes han cometido, crímenes por tener regulaciones absurdas. Cargamos con estos horrores de quienes se presentan como santos, agregó. Pero bueno, es el muerto quien se ríe del degollado, porque precisamente él fue uno de los últimos dictadores en gozar de la complicidad del alto clero. Pero estas palabras salían de alguien que había utilizado su propio catolicismo, entre comillas, para promocionarse en cada una de sus campañas electorales del siglo XXI. Tenía que justificarse. Cito: fui formado en el catolicismo, fui bautizado, di la primera comunión y fui confirmado, pero nunca le tuve cariño ni respeto a la mayoría de los religiosos, a excepción de mis maestros jesuitas. Cristo nunca se vistió como se visten los obispos, ni vivió en los palacios de los papas.
papas. Fue un ejemplo de humildad y por eso lo asesinaron. Soy revolucionario gracias a él. Pobre Cristo, dirán ustedes. Parece que no entendieron muy bien su mensaje. Para colmo, Ortega terminó comparando la historia de Jesús con la de Sandino y con la suya. Como les digo, es un régimen semiteocrático donde la bruja Murillo y Ortega quieren que les rindan idolatría cual figuras religiosas. Quienes más apoyaron su discurso fueron, por supuesto, los evangélicos, que hace años están pisando fuerte en Latinoamérica. Sorprende, ¿no? Los evangélicos apoyaron a Macri en Argentina, a Bolsonaro en Brasil, suelen sentirse cómodos con gobiernos de centro-derecha o de derecha como el de Trump en Estados Unidos, pero en este caso se han aliado al orteguismo. Y no me refiero, por supuesto, a todos los evangélicos, sino a algunos pastores oportunistas, pero para ser francos, bastantes. De hecho, un grupo de pastores afectos al régimen le dedicaron una carta a Bergoglio donde lamentaron las palabras pronunciadas por el sumo pontífice en contra de nuestro presidente y enfatizaron que la solución a sus problemas terrenales y espirituales jamás podría venir de Roma. A cambio de esta férrea defensa, su patrón les otorgó prebendas y les donó terrenos para que construyan más iglesias, los mismos terrenos que les expropiaron a los exiliados. Obviamente, esa generosidad tiene segundas intenciones. Ortega quiere crear realmente un culto a su medida, una religión que por supuesto no menciona ni aluda a las iniquidades profundas de Nicaragua y que elogie con devoción y fanatismo su propio liderazgo. Para eso les está despejando el camino. El gobierno ya disolvió hasta la Cruz Roja, simplemente porque sus voluntarios se volcaron en las calles para atender a los miles de heridos que dejó la represión policial y paramilitar de las constantes protestas. De esta forma, siguiendo el artículo 3 de la ley de derogación, el gobierno ordenó la confiscación de todos sus bienes. Ni Hitler se atrevió a tanto. El régimen ya ha desterrado a más de un centenar de sacerdotes y monjas y congeló las cuentas bancarias de la iglesia. Su meticuloso sistema de búsqueda recuerda al de la Unión Soviética. El padre Santiago, por ejemplo, es vigilado día y noche por 2 patrullas de policía. El año pasado, contó, pidieron entrar a la casa sin ningún tipo de orden. Simplemente tocaron la puerta e irrumpieron 6 policías vestidos de negro para allanar en silencio sus habitaciones. Personas le confesaron a este padre que la policía los mandó a tomar fotos y a compartir lo que él estaba diciendo dentro de la misa. Eran espías forzados que buscaban su perdón. En el confesionario le dijeron: discúlpeme, padre, yo realmente no quiero hacer esto, pero ellos me están mandando. Si no, matarán a mi familia. En otra parroquia vecina, las patrullas directamente cortaron la energía eléctrica de la iglesia y revisaron la computadora y el teléfono celular del párroco. A estos pobres curitas se les hace muy difícil la existencia, puesto que además tienen un enemigo entre sus filas. El padre Santiago comentó que la arquidiócesis de Managua les exigió que ni se les ocurra criticar al gobierno y menos aún mencionar el nombre de su compañero el obispo Álvarez. Este padre intentó infructuosamente comunicarse con el arzobispo de la capital, pero no le contestó ninguna de las llamadas ni mostró solidaridad de ningún tipo. ¿Quién es ese arzobispo? Leopoldo Brenes, el hombre de Francisco y el aliado de la iglesia más importante para Ortega. Brenes fue ordenado sacerdote en Managua el 16 de agosto de 1974 por su tutor Miguel Obando, personaje ambiguo y muy presente en mi primer video sobre Nicaragua. Luego Brenes fue párroco en Tisma, Las Brisas, La Asunción y San Pío X. Pero fue el mismísimo Francisco quien lo ascendió al nombrarlo cardenal en 2014, pasando por encima de muchos otros con mayor experiencia y méritos, y también lo designó como miembro del Pontificio Consejo de Justicia y Paz. Sí, la paz de Orwell, la paz de 1984. La de la guerra es la paz, la libertad es la esclavitud y la ignorancia es la fuerza. Desde entonces, Brenes se ha encargado de defender a capa y espada a Daniel Ortega cada vez que puede. En 2019 quiso deslegitimar los ataques que recibía con una frase cargada de cinismo: si las críticas que te hacen no tienen fundamento, quédate tranquilo, que eso no moleste tu alma y sigue trabajando, comentó refiriéndose al dictador, tratando de demostrar que todo lo que decían sobre el mandatario no tenía sustento. Peor aún, cuando el diario Confidencial le consultó si le preocupaban las críticas a la pareja presidencial, a la bruja Murillo, Brenes replicó con una sonrisa venenosa e irónica:
¿Acaso me ven preocupado? Este arzobispo es el eslabón clave que demuestra que no hay desavenencias reales entre Bergoglio y Ortega. En 2022, Brenes visitó el Vaticano y tuvo una larga conversación con el sumo pontífice. El arzobispo comentó que abordaron la situación de Nicaragua y confesó que el Papa estaba bien informado, que conoce muy bien la realidad y que siempre se mostró solidario con ellos. Le hace con el cardenal corrupto y con el régimen diabólico. Pero el que está despertando, el que parece por fin estar reaccionando es el pueblo llano nicaragüense. Expresan un hartazgo cada vez mayor frente a esta dictadura familiar de Ortega y Murillo. La más reciente encuesta de la firma costarricense Sid Gallup revela que el 61% desaprueba la presidencia compartida entre estos dos y el 70% considera que el país va por el rumbo equivocado. Incluso un tercio tampoco descarta mudarse a Costa Rica, pues el 33% dice que no le alcanza ni siquiera para comprar alimentos. Señores y señoras, el socialismo. Los invito a compartir este video en todas sus redes y grupos, en WhatsApp, Twitter, Telegram, Facebook, a hacer el máximo alboroto posible, a ponerse a disposición de los hermanos nicaragüenses y a apoyar el periodismo libre e independiente desde tan solo $2. A través de la opción unirte de YouTube, patreon.com/Nicolás Moraz, Bitcoin, o con apenas 500 pesos si está en Argentina vía Mercado Pago. Todos los links están en la descripción del video y en el comentario fijado. Y quienes apoyen desde $5 mensuales en patreon.com/Nicolás Moraz tendrán acceso a videos exclusivos para mecenas en agradecimiento a su indispensable auspicio para esta tarea. Sin más que decir, estimados amigos, me despido hasta una próxima ocasión. Nuestro trabajo depende de tu apoyo. Para que siga siendo posible, realiza tu donativo desde tan solo $2 por mes a través de Patreon, en los links que están en la descripción o en el comentario destacado. También podés hacerlo a través de la opción Unirte de YouTube, y si estás en Argentina, con el medio de tu preferencia a través de Mercado Pago.